Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Se ven muy guapos desde aquí. Agradezco a Dios por la oportunidad que me da de poder seguir compartiendo su palabra. Dios sabe que siempre procuro predicar y compartir su palabra con temor y temblor, creyendo que es su palabra. Realmente no tenemos la capacidad de poder entender a Dios. Pero el Espíritu Santo nos da revelación. Entiendo mis limitantes, entiendo que soy muy ignorante en la palabra, pero creo que Dios nos da la capacidad y que el Espíritu Santo nos da revelación para poder entender, y siempre procuro decirle a Dios: pon freno en mi boca y no me permitas decir nada que no venga de ti. Así que agradezco a Dios porque estoy aquí y puedo compartir con ustedes esta palabra. Y estamos en una serie de sermones. Este es el tercer sermón. Espero en Dios terminar el próximo domingo con el cuarto. Una serie titulada Volviendo en sí, retomando las riendas de tu vida. Volviendo en sí, retomando las riendas de su vida. Hablábamos el primer sermón del hijo pródigo. El sermón pasado hablábamos de Gedeón. Y hoy hablaremos del rey David. Nabucodonosor, perdón, sí, cierto. Y hoy hablaremos del rey David. Quiero que vayamos, por favor, al Salmo 32. Salmos 32, por favor. Salmos 32. Y el versículo 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, esa es la frase clave hoy. Dije. Esto de dije, hermanos, está hablando de volviendo en sí. Dije, dice el pasaje aquí del David, y vamos a estar meditando un poquito en este salmo. Pero otras tradiciones, la Nueva Traducción Viviente dice: me dije. Me dije, o sea, me dije a mí mismo, me miré en el espejo y dije: ¿hasta cuándo vas a estar viviendo así? Es como cuando el salmista dice: y le dije a mi alma, oh sí, cierto, iban a salir los niños de 3 a 5 y de 5 a 10. Ok. ¿En qué estaba? Que el salmista decía, David mismo le decía a su alma: alma mía, ¿por qué te turbas y te abates dentro de mí, oh alma mía? Espera en el Señor, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y aquí dice la palabra, y dije, y decía la Nueva Traducción Viviente, dice: me dije. La Dios habla hoy, dice: decidí confesarte mis pecados. Esto dije es, tomé la decisión, tomé una resolución. Y la traducción lenguaje actual dice: me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo. Esa frasecita de dije, aquí él la pone como: me decidí a reconocer que había sido un rebelde contigo. Esta frase de dije. En este salmo, hermanos, David permite ver cuál era la condición de aquel que persiste en vivir en su condición de rebeldía, y aquel que vuelve en sí y reconoce su condición de pecado. Lo que hemos estado mirando y hemos estado viendo en esta serie de sermones es aquel que vive en su rebeldía. Por ejemplo, ¿recuerdan al hijo pródigo? Que dice que tomó la decisión, dijo: dame lo que tengo, y se fue, dice, y lo malgastó, viviendo ¿qué cosa? Perdidamente, y eso trajo consecuencias sobre su vida. Y luego veíamos de Nabucodonosor, que dice la palabra que era orgulloso, soberbio y altivo de corazón. ¿Y cómo terminó su orgullo, su altivez? Convirtiéndose en una bestia. Y ahora vamos a encontrar a David, que también toma la decisión de vivir fuera de la voluntad y trae consecuencias sobre su vida. Pero en los tres pasajes vemos la condición una vez que aquel decide, vuelve en sí, dice: no puedo seguir viviendo así.
Vemos que el hijo pródigo recibió un abrazo, un beso, anillo, calzado, ropa y restituido. Vemos que a Nabucodonosor se le devuelve su reino, su respeto y aún mucho más de lo que había recibido. Hay bendición en volver en sí. Hay bendición en reconocer. Por eso dice esta versión: me decidí a reconocer que había sido un rebelde contigo. Hermanos, mientras el ser humano no reconozca que ha sido un rebelde y que esa rebeldía lo tiene donde está, no podrá ser restaurado. Y aquí David nos muestra la diferencia de lo que era antes y lo que era después. Dice el versículo 3, primeramente, veamos cuál era su condición antes. Versículo 3, mientras, ¿qué cosa? Mientras callé. ¿Qué entendemos, hermanos, cuando dice mientras callé? Mientras me escondí, mientras guardé secreto, mientras lo cubrí, mientras decidí quedarme así. Esto dice el salmista: mientras callé. Mientras callé, o pudiese decir mientras decidí, mientras tomé la decisión, mientras estuve de acuerdo, mientras estaba consciente, me negué a confesar mi pecado. Él estaba consciente, él decidió. Él dijo: yo quiero vivir así. Él sabía que había pecado, pero él decide ¿qué cosa? Callar su pecado. Hermano, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros fallamos, cuando nosotros cometemos una falta y decidimos callar, tenemos que estar conscientes que esa decisión que estás tomando va a traer consecuencias sobre tu vida. Tienes que saber y no puedes ignorar y decir: no, es que no va a pasar nada. No, tienes que saber que al tomar esa decisión habrá consecuencias sobre tu vida después. Dice David: mientras callé. Esta era la actitud de David al persistir en su iniquidad, una decisión propia. La misma actitud del hijo pródigo al pedir su herencia y malgastarla perdidamente, y la del rey Nabucodonosor al persistir y confiar en su altivez, orgullo y la dureza de su corazón. ¿Acaso no fue decisión del hijo pródigo? ¿Acaso no fue decisión de Nabucodonosor? Yo decidí, yo quise, yo tomé la decisión de permanecer así, confié en mí mismo. Y eso trajo consecuencias. Y aquí dice el pasaje: mientras callé. Está hablando de un proceso. Mientras callé. Hermanos, hay gente que tiene años callando un pecado. 1, 2, 3 es más, y ese pecado lo está ahogando. No lo deja en paz, pero quiere seguir callándolo. Y Dios, paciente y misericordioso, esperando que vayas y lo confieses. Que vayas y lo hables con alguien. Ve, hermanos, con alguien a quien tú le tengas confianza y dile: ¿sabes qué? Hay algo en mi corazón que no me deja estar en paz. Hay algo en mi corazón que me oprime, que me hostiga, que no me deja incluso orar, que me pervierte y que está ahí acosándome. Necesito confesártelo. Porque mientras tú decidas callar, eso traerá graves consecuencias sobre tu vida. Veo cara de algunos como que dicen: ¿qué cosa sucedió mientras cayó? Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Se envejecieron mis huesos. Al callar su pecado, al negar su condición, el salmista no solo sufre su pecado, sino las consecuencias mismas que le causaban un gran dolor, tanto físico como espiritual. Hermanos, eso ya lo había escuchado, pero ahorita estoy leyendo un libro que se llama ¿Quién me desconectó el cerebro? Y esta hermana, que es una científica, ella
ratifica lo que yo ya había leído, que aproximadamente un 98% de las enfermedades físicas vienen por problemas emocionales, pecados no confesados, situaciones no atendidas que van generando en tu vida úlceras, gastritis, diabetes, cáncer. La amargura produce muchas cosas y hay gente, dice, la mayoría de las enfermedades. Estaba leyendo, dice la hermana, cuando el sistema inmunológico se ve afectado, cuando uno está enojado, cuando está en estrés, cuando está en depresión, dice la hermana, se generan ciertas toxinas que van a la sangre y confunden al sistema inmunológico. El sistema inmunológico lucha contra sí mismo y eso trae grandes consecuencias sobre tu cuerpo. Yo le estaba hablando con mi esposa y le decía, o sea, qué interesante es esto, cómo Dios formó al ser humano, cómo Dios formó al cuerpo. El pastor Alejandro Velázquez de la primera está enfermo, lo operaron y al parecer le dañaron un nervio, no sé, con la anestesia, y él tiene dolores de cabeza intensos, no bajan. Y mira la explicación que le dio el médico, dice, mira, te lo explico así, haz de cuenta que cuando te metieron la inyección, la anestesia, dañaron un nervio y en ese nervio inyectaron parte de la anestesia. Dice, y lo que está pasando ahorita, hay algo que se llama las defensas o que luchan contra el cuerpos extraños, no recuerdo el nombre que me dijo. Dice, pero lo que está pasando es que ahorita tu cuerpo está luchando contra un cuerpo extraño que hay ahí y lo está atacando porque él sabe que eso no le pertenece. Dije yo, wow, cómo Dios creó el cuerpo. Pues dice la palabra aquí, dice el salmista, mientras callé ese pecado, ¿qué cosa? Se empezaron a envejecer mis huesos. Hermanos, cuando habla de los huesos, está hablando de algo que sostiene. ¿Qué es lo que sostiene mi cuerpo ahorita de pie? Mis huesos. Eso es lo que me hace estar de pie, lo que me da fuerza. Pues dice el salmista, se empezaron ¿a qué? A envejecer mis huesos. ¿Qué sucede cuando algo se empieza a envejecer? Se empieza a convertir el más débil, más poroso, duele y hay peligros. Pues dice la palabra que el pecado de David no confesado, dice, empezó a secar mis huesos. ¿Y qué cosa? ¿El mi qué? El mi gemir. ¿Qué es gemir? Ay, Señor. Ay, Padre. Señor. Oh. Dice gemir, está hablando de dolor que había en él a causa de un pecado no confesados. Hermanos, hay gente. Recuerdo de una chica con ataques epilépticos que vino a mi oficina. Y cuando empezamos a trabajar en ella, yo siempre quería saber de dónde vienen. Pues yo siempre tenía la idea que los ataques epilépticos algo espiritual hay. Y me contó una historia de violación desde que era niña. Y de ahí empezaron sus ataques epilépticos. Y yo le dije, perdónalo, perdona a tu tío. Y ella dijo que se pudre en el infierno. Le dije, ¿y si pudieras salir y pudieras verlo? Dice, lo mataba yo otra vez. Yo le dije a ella, mira, te voy a decir una cosa. ¿Quieres ser sana de tus ataques epilépticos? Perdónalo. Y dijo no. Y se fue, jamás volvió a venir. ¿Sigue con ataques epilépticos? Lo más seguro es que sí. Pero no quiso perdonar. Hay muchos pecados no confesados que ahí está tu sanidad. Pero no quieren ser sanados porque no quieren perdonar. Porque perdonar duele, sí duele perdonar, pero es la mejor alternativa. Confesar nuestros pecados es la mejor opción. Dice la palabra, el mi gemir, ¿cuándo? Todo el día. Y ahí está ese hombre y esa mujer todo el día con una cara de amargura, con un sufrir, con un pesar. Cuando yo voy a orar por gente enferma que no es cristiana, lo primero que yo le digo es, entrega tu vida a Jesús. Yo le digo, yo no puedo orar por ti por sanidad, porque eso no es lo importante. Lo importante es que puedas tener salvación para tu alma. Y le digo, después de que tú entregues tu vida a Jesucristo, puede que venga tu sanidad. Pero necesitas entregar tu vida a Jesús, pedir perdón por tus pecados, perdonar
Y entonces puede ser que de ahí empiece tu sanidad. Y hay gente que no quiere. Pero ahí está, dice, mientras callé, mientras negué, mientras encubrí mi pecado, se envejecieron mis huesos. Luego dice el 4, porque de día y de noche, ¿qué cosa? Se agravó sobre mí tu mano. Mientras más pase el tiempo y persistamos en vivir en nuestra condición de pecado, mayor será la presión de la mano de Dios sobre ti. Hermanos, Dios presiona y presiona y presiona buscando que reacciones. Dice este pasaje, porque de día y de noche se agravó tu mano sobre mí. Se agravó tu mano sobre mí. David sabía perfectamente lo que significaba la mano de Jehová sobre ti, ya sea a favor o en contra. ¿Alguien sabe lo que es la mano de Jehová sobre ti? Yo sé lo que es la mano de Jehová sobre mí a favor. Y ni quiero tenerla en contra, nunca. Pero también, hermanos, tener la mano de Jehová sobre ti en contra no es nada. Dice, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdón y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. ¿Qué trajo estos tumores? La mano de Jehová. Dice, ¿y qué? Y se agravó la mano de Jehová. O sea, esto de se agravó se intensificó. Eso es exactamente, se agravó, venía con más furia. Luego dice el 9, y aconteció que cuando habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra, otra vez, estuvo contra o a favor, contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Versículo 11. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo, enviad el arca de Dios de Israel y vuélvanse a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad. ¿Y qué? Y la mano de Jehová se había otra vez agravado. Hermanos, dice la palabra, dice el salmista, mientras yo callé, la mano de Jehová se agravaba más y más y más sobre mí. Y cada día mi sufrimiento, mi aflicción, mi congoja era mayor. Porque yo callaba un pecado en mi vida, que no solamente estaba afectándolo a él, sino a todo un pueblo. Hermanos, no es lo mismo un pecado de cualquier persona, a un pecado de un presidente, a un pecado de un gobernador, a un pecado de un pastor, a un pecado de un padre de familia. Hay un daño colateral. David era el rey, era el representante de la nación, y estaba faltando. Y la mano de Jehová, dice, se agravó sobre él. Mira, ahí aquí mismo en Samuel, pero en segunda, de Samuel 24, 14, esta historia cuando David censa al pueblo y peca. Y dice la palabra, dice el versículo 13 de segunda de Samuel 24, vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responde al que me ha enviado. ¿Quién lo había enviado? Jehová. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora, ¿en dónde? ¿En dónde? En manos de Jehová,
porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en mano de hombres. David sabía lo que era caer en las manos del Dios. Hebreos capítulo 9, 31, si no me equivoco, 10, 31, dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero Dios es misericordioso, sí. Pero hay presión, sobre todo en algunos pecados que están causando daños colaterales. Dios hace justicia. Dios no puede quedarse de brazos cruzados. Y aquí encontramos a David, dice que su mano se agravó sobre mí. Y luego dice ahí mismo el 4, se volvió ¿qué cosa? Mi verdor. Hermanos, ¿alguna vez has visto a un hombre verde y que después de un tiempo lo ves tan seco que dices tú, Dios santo, ¿qué pasó contigo? Pecado en su vida. Y todo ese verdor se terminó. Porque el pecado, hermanos, seca los huesos. Y ahora dice, mi verdor se convirtió en sequedad de verano. La savia que daba vida a lo que en un tiempo fue un gran árbol frondoso, ahora solo era un arbusto seco y sin vida. El aceite que alimentaba el fuego de lo que en un tiempo fue una gran lumbrera, antorcha y lámpara, ahora solo era un pequeño tizón humeante. Hermanos, en 2 de Samuel 21, 17, ¿qué encontramos? 2 de Samuel 21, 17, dice: mas Abisaí dijo a Serbia, mas Abisaí, hijo de Serbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea, ¿qué cosa? ¿Qué era David para Israel? La lámpara, la luz que alumbraba esa nación. Y ahora, ¿qué es? Un árbol seco. ¿Qué llevó esa sequedad a la vida de David? Pecado no confesado. Mi verdor se convirtió en sequedad de verano. El Espíritu Santo, que hace arder el fuego en nuestros corazones, empezó a menguar. Ya no fluía en la vida de David. Y esa lámpara se empezó a apagar. Esa lámpara se empezó a apagar. En el Salmo 42, 4, me encanta esto aquí. El salmista dice, en Salmos 42, 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. David, hermanos, dice la palabra, yo recuerdo cómo yo llevaba a la gente a alabar al Señor, pero ahora mi gozo se ha ido. Y todo eso se acabó. ¿Conocen a alguien así? Que en un tiempo era punta de lanza y que ahora se ha vuelto cola. Y que ya no hay luz, ya no hay suspiros, ya no hay sueños. Yo conozco pastores viejos, pero con una fuerza y un ímpetu, le digo a mi esposa, así quiero terminar yo. Pero he visto otros que se sientan y se apagan por completo. La vejez no debería ser una causa para que el fuego del Espíritu Santo se apague. ¿Acaso no dice Corintios que el cuerpo exterior se va desgastando, pero el interior, ¿qué cosa? Se renueva cada día. ¿O acaso el Espíritu Santo envejece? Y si el Espíritu Santo no envejece, ¿no debería seguir fluyendo y siendo un fuego en tu vida sin importar tu condición de enfermedad? Hace días tuve la oportunidad de hablar con una de mis hermanas que está en Estados Unidos, la más chica, y me dijo, mira, Nica,
Si tú hubieras visto morir a mi madre, créeme que estarías más contento. Me dijo ella, sé que estás bien, pero si tú la hubieras visto morir, estuvieras más satisfecho. De verdad, mi madre murió tan feliz, tan en paz. Una cosa dice que yo cuando la vi morir dije, Dios, gracias. Dice, mi madre murió muy tranquila y muy en paz. Y en medio de esa condición siempre predicó la palabra. Llegaban las enfermeras, las tomaba de las manos y oraba con ellas. El fuego del Espíritu Santo no tiene por qué apagarse. ¿Por qué se apaga? ¿Por qué contristamos al Espíritu Santo? Por pecados en tu vida. Y este era el caso de David. Se envejecieron mis huesos, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Y luego aquí encontramos, pero por fin, hermanos, por fin David despierta. Y ese debería de ser, hermanos, lo que debería de suceder en el corazón de cada uno de nosotros. Dice el versículo 4, dije, volviendo en sí. Volvió en sí. David en el versículo 5, volvió en sí. Dije, al parecer, después de un largo periodo de conflictos internos, David toma una firme resolución al expresar, dije. Es decir, tomó la decisión de ponerle fin a su envejecimiento, su gemir y su enemistad con Jehová y la sequedad de su alma. David dijo, no más envejecimiento, no más sequedad de mis huesos, no más enemistad con Dios. He tomado una decisión. Y esa decisión es la siguiente. Versículo 5 dice, confesaré mis transgresiones a Jehová. Despertó David, dijo, ya no quiero verme tan seco, ya no quiero verme sufriendo, ya no quiero verme secando, ya no. He tomado una decisión. Volvió en sí David aquí en este versículo. Volviendo en sí, dice, confesaré mis transgresiones a Jehová. Por fin David decide ponerle fin a su condición al disponer en su corazón, al exponer su corazón al bisturín de Dios y dejar que Él le sane y le limpie de toda su maldad. David dice, aquí está mi corazón, ábrelo, escudriñalo, límpialo, lávalo. Y Dios empezó a obrar en la vida de David. Aquí está, Señor, te confieso mis pecados. Se cree que David cuando escribió este salmo fue cuando pecó contra Urías, que tomó a Betsabé. Y él cayó ese pecado un tiempo. Y en ese tiempo que cayó su pecado, hubo este quebrantamiento en su vida. Pero dice el pasaje, pero un día dije, ya no más. Es tiempo de confesar mis pecados a Jehová. Dice el pasaje, confesaré mis transgresiones a Jehová. Decidió David ponerle fin a su condición. Hermano, ¿cuándo tomarás tú la decisión de decirle no más amargura, no más enojo, no más pleitos, no más tristeza, no más aflicción, no más dolor, no más pleitos? Se acabaron a partir de hoy. Porque he decidido confesar al Señor mis faltas y mis pecados y entregar mi corazón a Él, y que Él abra mi corazón y me lave, me purifique y me haga conforme a su voluntad. Hermanos, Dios jamás hace nada en la vida del hombre, al menos que el hombre se lo permita.
¿Cómo es que sucede, hermanos, esa limpieza en tu corazón? Dice el versículo 5. Mi pecado, ¿qué cosa? Ok, yo quiero que el Señor limpie mi corazón y eso. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero dice aquí, mi pecado te declaré. Yo a veces me pregunto, ¿por qué nos engañamos tanto a nosotros mismos? ¿Tú crees que Dios no conoce tu pecado? ¿Tú crees que Dios no te vio cuando estabas ahí pecando? Dios lo sabe, pero Dios quiere que tú reconozcas tu pecado y que vayas y lo descubras y lo declares. Se necesita ser honesto delante de Dios, abrir por completo nuestro corazón y reconocer nuestras faltas e incluso estar dispuestos a aceptar aquellas en las que yo creía tener la razón. Porque incluso puede haber áreas en nuestra vida donde decía, es que también aquí estás mal, también aquí la estás regando. Exponer nuestros corazones para que Dios pueda limpiarnos y lavarnos. Dice el versículo 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu, ¿qué cosa? En cuyo espíritu no hay ¿qué? Hermanos, en la verdad, Dios ama la verdad. ¿Tú crees que Dios no sabe que en tu espíritu hay engaño cuando vas y le confiesas un pecado? Pero Dios sabe que sigue habiendo áreas en tu vida que no has declarado. Allí dice la palabra, hay engaño, pero el pasaje dice, bienaventurado el hombre en cuyo espíritu, ¿qué cosa? O sea que no esconde nada, que no hay pecados en su vida, que es transparente, que es claro, que reconoce sus faltas. Pero hermano, algunos de nosotros tenemos tantos escondrijos en nuestro corazón, tantas cuevas y recovecos y cosas ahí, que es cuestión de entrar y limpiar y lavar el montón de basura que hay en nuestros corazones. Hace poco publiqué algo en Facebook, no sé si lo vieron, en la página de la iglesia. Deuteronomio, y tendrás una estaca entre tus utensilios y cavarás cuando defeques, porque yo visitaré el campamento y yo me muevo entre vosotros y tiene que estar santificado el campamento. Yo le decía, hermanos, ¿cuántos seres humanos tenemos un corazón tan lleno de basura? Y esa es una manifestación en nuestro estilo de vida y queremos que Dios nos visite. Cuyo espíritu no hay engaño. Hermanos, hay gente con tanta falsedad en su corazón. Pero entre más transparentes seamos, más felices somos. Eso de andar cuidando las apariencias, yo siento que ha de ser cansado y ha de ser complicado. Pero vivir tal y como soy, ha de ser fácil. Bueno, no ha de ser, es fácil. Es bonito ser así y no cuidarme de nadie y no andar buscando aparentar lo que no es. Cuyo espíritu no hay engaño. Luego dice, no encubrí, ¿qué cosa? Mi iniquidad. No encubrí mi iniquidad. Es inútil tratar de cubrir nuestros errores, faltas y pecados. Si queremos que sea Dios quien cubra nuestros pecados, ¿qué tenemos que hacer? Si queremos que Dios cubra nuestros pecados y dejar de ser acusados por ellos, tienes que descubrirlos. Proverbio 28:13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, hay dos formas de encubrir el pecado. Una, lo encubro yo.
2, lo encubre el Señor. ¿Cuál quieres? Si tú eliges encubrir ese pecado te va a contaminar y te va a causar mucho daño. Pero si tú le dices al Señor, Señor, este es mi pecado, ¿sabes qué hace Dios? Lo encubre y ya no te acusa por ese pecado. Es más, el diablo mismo no te puede acusar por ese pecado, porque Dios lo ha cubierto. Pero cuando tú no haces eso, el diablo te acusa con esos pecados, porque aunque los escondas, Satanás está ahí. Y cada que quieres, Satanás te dice, ¿y ese? Pero cuando tú lo llevas a Dios y le dices, Señor, este es mi pecado, entonces Dios agarra tu pecado, lo encubre y dice Miqueas, y lo arroja a lo más profundo del mar y no se acuerda más. Pero mientras tú estés encubriendo ese pecado, dice la palabra, no habrá prosperidad ni justicia para tu vida. Pero el que lo descubre y se aparta, alcanzará misericordia. Hay gente que solo lo descubre, pero no se aparta. Te confieso que tengo otra mujer, pero no pienso dejarla. Mejor no me lo hubieras dicho. O sea, ¿qué caso tiene que lo confiese? El que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Y David dice, y no encubrí mi iniquidad. Y aquí dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. El 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Y, ¿qué cosa? ¿Cuándo se cubre el pecado, según Dios? Cuando lo confiesas. Cuando tú confiesas tu pecado, Dios lo cubre. No encubrí mi iniquidad, la descubrí, confesé mi pecado a Jehová. Y después de eso viene la restauración. Versículo 5, ahí estamos. ¿Y tú qué cosa? Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, confesé mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermanos, Dios quiere perdonarte. Hay gente que viene cargando pecados que a veces creen que son tan... Nosotros los pastores, o al menos los consejeros, ya nos acostumbramos a escuchar pecados fuertes. Y a veces yo le digo a la gente, suéltalo, no me va a asustar. Es que no me va a asustar, le digo, de verdad no me va a asustar. Y luego le digo, eso, me han confesado cosas peores que esas. Pero el diablo se encarga pues de hacerte lo más sucio del mundo, para que no descubras tu pecado. Pero ¿sabes qué? Dice aquí el salmista, tú perdonaste la qué. No era cualquier pecado, era un pecado, ¿qué cosa? Malvado y perverso. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ese fue un pecado con mucha maldad. ¿Quién no conoce el pecado de David contra Betsabé? De hecho, una vez les prediqué de eso. ¿Cómo quiso David cubrir el pecado? Y yo les hablaba, hermanos, cuando uno quiere cubrir un pecado, te va a llevar a algo peor, peor y peor. ¿Cómo terminó David? Dándole muerte al pobre hombre por querer cubrir un pecado que no pudo cubrir. David, hermanos, aquí dice, tú perdonaste la maldad de mi pecado. La misericordia de Dios es sublime, extraordinaria, capaz de cortar de tajo nuestra iniquidad y perdonar nuestro pecado. Y de ser un pecador enemistado con Dios, venimos a ser bienaventurados, a ser perdonados y justificados de nuestra iniquidad. Versículo 1 y 2 encontramos 2 veces una palabra preciosa. ¿Cuál? Bienaventurado. Bienaventurado dice el 1 y el 2, bienaventurado. ¿Quién es bienaventurado?
el que descubre su transgresión. Bienaventurado a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. David, hermanos, recibió esto. Cuando David está declarando esto, es algo que él ya había recibido. Él era ya un hombre bienaventurado porque había sido perdonado de su pecado, había sido librado de su iniquidad y ahora era un hombre bienaventurado porque Dios lo había restaurado. Tú puedes ser un hombre, tú puedes ser una mujer bienaventurada. La palabra bienaventurada tiene que ver con dichoso, doblemente feliz. Seamos hombres y mujeres bienaventurados, quienes no encubren pecados, quienes descubren su iniquidad y quienes van al Señor y piden perdón por su pecado. Que Dios está ahí para perdonarte y para limpiarte de tu pecado y de tu iniquidad. Termino, hermanos. Escapa del dolor que trae la impiedad y rodéate de la misericordia de Jehová, esperando en él. Escápate, hermanos, escápate del dolor que trae la impiedad. Versículo 10. Muchos dolores habrá para quién. ¿Quién te lo estaba diciendo? Un hombre que yo lo había experimentado. Un hombre que había recibido mucho dolor por su impiedad. Y este hombre te dice, no vivas lo que yo viví. Apártate de la impiedad. Aléjate del pecado. Huye de la maldad. Porque eso va a traer muchos dolores sobre tu vida. Hermanos, hay gente que de verdad dices tú, ¿por qué? ¿Por qué llegó a tal situación? Pudo haber evitado todo ese dolor, todo ese sufrimiento. Pero no. Otra vez estamos como Nabucodonosor, orgullosos, altivos y con un corazón más duro que una piedra. Pero eso, dice la palabra, traerá sobre tu vida. ¿Qué dice el pasaje? Muchos, no poquito. ¿Cuánto? Muchos dolores habrá. ¿Para quién? Para el impío. Pero luego dice, más al que espera en Jehová, ¿qué cosa? Hermano, no hay cosa más preciosa que verte rodeado de la misericordia de Jehová. Aleluya. Eso es hermoso. Saber que a donde le des está la misericordia de Dios y a donde vayas. Y para acá la misericordia, la misericordia, la misericordia. Y donde quiera que yo voy, la misericordia de Dios me rodea. Y no hay espacio, no hay lugar, no hay ciudad, no hay ningún espacio en el universo a donde yo vaya que la misericordia de Dios no me rodee. ¿Crees tú que pueda haber algo más grande que la misericordia de Dios rodeándote? No existe nada más precioso que la misericordia de Dios rodeándote. Pero si eres un impío, si eres un pecador, si eres un orgulloso, si eres un altivo y si eres un duro de corazón, la misericordia de Dios no te rodeará. Te rodeará la maldad. La iniquidad atrae demonios. Esos son los que te van a andar rodeando. Pero si tú quieres, hermanos, que la misericordia de Dios te rodee, huye. Huye de la iniquidad. Apártate del pecado. Déjalo a un lado. Entrega tu corazón al Señor y Dios traerá libertad sobre tu vida. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros. ¿Los qué? Los rectos de corazón. ¿Quiénes son los rectos de corazón? Los que viven en su palabra. Los que se rodean de la misericordia de Dios, esperando en Dios. Espera en el Señor, haciendo su voluntad. David, hermanos,
termina diciendo muchos dolores hay y le esperan al impío. David dice, yo vengo de ahí. Alguien dijo, el inteligente aprende de sus propios errores, pero el sabio aprende de los errores de los demás. El inteligente aprende de sus propios errores, pero el sabio aprende de los errores de los demás. O sea, él no necesita vivirlo. Pero hay gente que dices tú, ¿hay paso por ahí? No, yo ya vengo, no, a ver, yo voy a ver y ahí va, y al rato viene todo espinado. Bueno, es que yo quería, y aunque lo veas que viene espinado y tú vas para allá y él dice, ¿sabes qué? Ni le des por ahí, mira por ahí, dice, no, yo quiero ver. Bueno, ¿no ves cómo vengo yo? Bueno, no te estoy diciendo yo que las drogas no dejan nada. Bueno, ¿no me estás viendo cómo me dejó el alcohol? Bueno, ¿no ves cómo me dejó el adulterio? Bueno, ¿no ves cómo me dejó esa forma de vida? ¿Acaso? No, es que yo soy más inteligente que tú. Yo soy más sabio que tú. A mí no me va a hacer eso. Al rato viene peor que él. Te lo dije. O sea, hermanos, si ya alguien que lo vivió te está diciendo que hay dolor y sufrimiento, hazle caso. Confesemos, descubramos, tomemos la resolución de decir basta ya. Dice David, eso de dije es tomé una resolución, se acabó. De aquí para adelante dejarán de ver a este hombre y a esta mujer. Díganle adiós a la amargura. Díganle adiós al resentimiento. Díganle adiós al enojo. Porque ahora he decidido ser libre y limpiado de todo ello. Pero si tú persistes vivir así, no te sorprendas si al rato te vemos como una bestia, como terminó Nabucodonosor, por la altivez de tu orgullo y tu necedad. Cierra tus ojos, hermanos, y quiero que oremos hoy en este momento. Quiero que medites ahí en tu corazón. Y quiero que hoy, al igual que David, tú puedas tomar la decisión y puedas decir en tu corazón, confesaré mis transgresiones a Jehová. No continuaré con este estilo de vida. Hoy decido entregar mi rebeldía, mi necedad. Hoy decido renunciar a la pornografía, a la fornicación y a cualquier pecado que pudiera estar sobre tu vida. Hoy decido perdonar. Hoy decido ser limpiado y lavado por la sangre del Señor. Hoy he tomado la decisión de no más sequía sobre mi vida. Hoy he tomado la decisión de no más gemir y sufrimiento sobre mi cuerpo. Hoy he tomado la decisión de no más quebrantamiento sobre mí. Hoy en el nombre de Jesús me levanto en poder por el Espíritu Santo que obra en mí. Y declaro que el diablo a partir de hoy no tiene más parte ni suerte sobre mi vida, porque hoy he decidido confesar mi pecado, porque hoy he determinado entregar mi corazón al Señor, declarar mi maldad, confesar mi iniquidad y decidir que el Señor pueda lavarme y restaurarme. Dios, en el nombre de Jesús, libéranos, Padre, del sufrimiento y de los muchos dolores que la iniquidad trae sobre nuestras vidas. Hoy, en el nombre de Jesús, decidimos voluntariamente pedir perdón, confesar nuestros pecados y pedirte, Padre, que en tu infinita gracia y misericordia nos libres de toda la maldad que con ellos hay, y que tú puedas traer libertad, que tú puedas traer restauración. Aquí estamos delante de ti, nada podemos esconderte. Tú conoces, Padre,
los más profundos de nuestros pensamientos. Nada te podemos esconder, Dios. Aquí está mi corazón, lo presento delante de ti. Límpialo, lávalo, restáuralo. Dios, gracias. Gracias, Padre, porque estamos aquí para alabarte y para adorarte. Gracias, Dios, porque estamos aquí para exaltarte y glorificarte. Nos alegramos y nos gozamos en ti. Gracias, Padre, porque tú, soberano Señor, nos has limpiado. Porque tú decidiste, Padre, perdonarnos, encubrir nuestro pecado, lavarnos de nuestra maldad, perdonar nuestra iniquidad. Gracias, Padre, porque ahora somos bienaventurados en tu gracia. Gracias porque hoy somos dichosos en ti, porque hemos sido limpiados, porque hemos sido perdonados de la maldad de nuestro pecado. Y en el nombre de Jesús te decimos gracias, Dios. Gracias porque hoy, Señor, se termina, Padre, toda esa opresión y esclavitud que el diablo, a través del pecado, tenía sobre nosotros. Pero hoy, Señor, creemos en fe que por la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario somos libres y somos limpiados y somos lavados, porque la sangre de Cristo tiene poder para perdonar, porque la sangre de Cristo tiene poder para limpiar, porque la sangre de Jesús tiene poder para perdonar. Y hoy somos limpios, y hoy somos perdonados, y hoy somos lavados por la sangre derramada en la cruz. Gracias, Dios, te damos en esta hora. Te exaltamos, te alabamos.